Momentos claves para las iniciativas que se discuten en los congresos sobre corrupción, también nuevos escándalos que afectan, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública y mayor presión de la sociedad civil que también está buscando elevar sus propuestas al Congreso. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía, en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, me puede ahí enviar sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a hablar, a discutir sobre este tema con dos especialistas de la sociedad civil. Las próximas semanas pueden ser definitorias para conocer la voluntad política de ir a fondo con la corrupción o seguir en el juego del escándalo, como es el más reciente caso sobre derroche de recursos en la Secretaría de la Función Pública en viajes de sus funcionarios. Revelaciones como esta ciertamente crean una dinámica cada vez más peligrosa por el creciente enojo en la sociedad, por el mal uso del dinero público y su impacto en el desarrollo de los tiempos difíciles para los ingresos y la hacienda del país. La oportunidad está hoy en el Congreso, donde se aloja la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción. Los grupos parlamentarios han ofrecido que esta iniciativa sea aprobada en el periodo de sesiones, aunque es una iniciativa compleja porque implica una profunda transformación de las instituciones. Su creación pasa por reformar 25 leyes y definir nuevas funciones y atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción y la Función Pública, así como la Ley de Obras, Adquisiciones y Extinción de Dominio. Los principales obstáculos son las responsabilidades de los funcionarios y el fuero para ser juzgados y sancionados. ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Hay voluntad política? ¿Qué se requiere para desmantelar redes de corrupción? Posiciones. 1. Una investigación de la agencia Reuters develó gastos de varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública en lujos y derroches en viajes internacionales, a pesar de ser encargados de combatir la corrupción. 2. México obtuvo 35 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, una escala que va de 0, altos niveles de corrupción, a 100, bajos niveles de corrupción, con lo que se mantuvo sin cambios en comparación con los resultados de 2014. 3. El Papa Francisco dijo durante su visita a México que la experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción. 4. El INAI entregó a senadores un decálogo para prevenir prácticas y conductas ilícitas en el servicio público. 5. Más de 50% de los funcionarios denunciados por casos de corrupción le han ganado a la justicia mexicana, señaló ayer Manuel Jalibis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que a usted le preocupa, le enoja, le molesta y cada vez más. Y es el tema de la corrupción. Incluso un tema que hoy enciende enojo justamente por los tiempos difíciles por los que atraviesa el país, por la necesidad o incluso por las ideas que corren sobre la necesidad, por ejemplo, de recortes presupuestales, ajustes fiscales y a cambio de eso, lo que usted siempre está señalando y dónde está y cómo se manejan mis recursos, los recursos que pago a través de mis impuestos. Y para entrarle a esta discusión, ¿qué está pasando? Porque estamos en momentos claves quizá para el futuro de estas discusiones. Me da mucho gusto que nos acompañe hoy aquí Max Kaiser, que es director de anticorrupción de el INCO. Muchas gracias, Max. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo. Un placer de verdad Igualmente. tenerte aquí. Y usted ya lo conoce también, a Eduardo Bojorquez. Eduardo, un gusto. Pepe, qué gusto estar de nuevo. Es el director general de Transparencia Mexicana. Un gusto con los dos. Y si quieren vamos a entrar en dobles porque me parece que sí hay muchas noticias relevantes. Estamos creo que en un momento clave sobre lo que pueda pasar de la lucha contra la corrupción en los próximos meses, más bien quizá años. Y es este momento, hay una discusión ahí en el Congreso, está el Sistema Nacional Anticorrupción que no se ha acabado de aprobar y hay otras iniciativas y fuerte, por todos lados hay presión. Y yo te comenzaría por preguntar, Max, si lo que estamos viendo es que sí estamos ante ese, digamos, punto de inflexión en el que va a ser difícil ya regresar o estamos simplemente ganando tiempo porque no hay voluntad política.
Me parece que estamos en un momento clave y creo que sí es un momento de inflexión. Decías tú frustración y enojo, y la frustración y enojo tiene que ver, creo yo, con la acumulación de casos, uno tras otro. Todos los días la gente se levanta y el periódico que abra, el programa que abra, hay un escándalo. Pero eso combinado con uno de los elementos más graves del sistema, que es la impunidad. La gente no solo se enoja con la acumulación de casos, sino se enoja porque sabe que cada uno de esos casos va a acabar en nada, va a acabar en una anécdota. La semana pasada veíamos los reportes del Auditor Superior de la Federación, por ejemplo, sobre el tema Veracruz. Ya no hablamos de decenas ni de cientos, hablamos ahora de miles de millones de pesos. 35,000 millones, ¿no? Sin mal no me equivoco. Y aparecieron 2,000 millones más hace exactamente. Posteriormente. Que se desvían, ¿no? Ayer el auditor en el foro del Senado explicaba que llegan, hace la observación, el Estado recupera el dinero en la cuenta, se le pone palomita a la observación y al día siguiente esa lana se regresa a donde estaba, ¿no? Es decir, ya estamos en un nivel de descaro, en un nivel de arbitrariedad en el uso de los recursos que ha generado una molestia que se suma todos los días en la población, que se va acumulando. Y esa molestia no tenía escape, no tenía salida, no tenía una vía adecuada de conducción. Lo que estamos ofreciéndole la sociedad civil a la sociedad es eso. Es una vía de escape. Una respuesta institucional para que no se desborde el descontento. Exactamente. Ya no marchas en la calle, ya no expresiones generales. Una ley completa, una ley avalada por los miembros más importantes de la academia en México, una ley revisada por una cantidad muy importante de abogados y expertos en el tema, no solo abogados, que dicen, este es el primer paso del andamiaje de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, es una ley que tú acabas de comentar hace un ratito que llegaste, Eduardo, es una ley que ahí está, bueno, no es una ley, es una iniciativa que todavía necesitan las firmas para elevarla al Congreso, pero ya se está discutiendo en los foros que convoca el Senado y ya te la están impugnando, o sea, no avanza el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí ya hay objeciones sobre la constitucionalidad de la misma. Pero eso es lo que queríamos, Pepe. Ajá. Mira, con mucha sinceridad... Levantar y poner el tema a discusión. Mira, déjame parafrasear un artículo de un autor de Excelsior que está frente a mí. Tú hablabas de que este es el momento de la anticorrupción. Déjame decirlo a unas semanas de que lleguemos al 21 de marzo. Esta es la primavera mexicana. Y la primavera mexicana, a diferencia de las primaveras en el norte de África y en Medio Oriente, tiene un objetivo clave, que es cambiar de régimen político. Esto es lo que estamos buscando. Justo va a generar ámpula y discusión, porque lo que queríamos es realmente abrir el tema de las políticas anticorrupción. Este era un tema que estaba reservado a unos cuantos, Max, yo y otros que no, íbamos a estos foros, discutíamos, escribíamos editoriales, y yo creo que en lo que estamos en este momento es en otra cosa muy diferente, es que se abra una discusión nacional sobre las políticas anticorrupción. La primera piedra es la ley de responsabilidades y esta iniciativa que hemos llamado por fines prácticos ley 3 de 3, pero que es mucho más que el 3 de 3, Pepe. Tú ya la has revisado, yo te leía. Sí. Me da la impresión de que esto es lo que queríamos, ¿no? Que inicie la primavera mexicana. Y la primavera mexicana se va a distinguir de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Guatemala, o en Honduras, o en El Salvador, o en Brasil, porque lo que estamos pidiendo a los ciudadanos es que haya un cambio institucional y un cambio profundo y de raíz. O sea, de poco nos sirve que nos entreguen a un funcionario que va a ser el chivo expiatorio por todos los demás. Como lo dice Max, este es un problema sistémico, estructural, pasa en los municipios, en los estados, en el gobierno federal, en el Poder Judicial, en el Legislativo, y no se puede cambiar si nos entregan, voy a decirlo como se acostumbra decir, con una cabeza, ¿no? Que te entreguen a un personaje emblemático que represente todo lo que odiamos. Piensa en el Bester Gordillo, ¿no? O sea, este personaje que representa, esto es mucho más complicado y esta es la primavera mexicana. A ver, de acuerdo, un cambio institucional profundo y de repente lo estamos viendo, la discusión en el Senado está dando cuenta también de ello. Se trata de una ley, digamos casi de crear un nuevo especie de leviatán, ¿no? Una construcción amplia, muy sofisticada, 25 leyes hay que modificar, que implican ver la naturaleza de la Secretaría de Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción.
Y, en fin, es una cosa bastante amplia. Y ahí lo que no nos queda claro, porque antes, digamos hace un año, cuando se aprueba esta reforma, parecía claro, aquí tenemos la respuesta a este problema profundo. Ahora resulta que es una construcción muy complicada y no me queda claro cuál es la ruta a seguir, Max. Mira, dejamos de hacer la tarea. Cuando pasamos al sistema democrático, queremos hacer la tarea hoy, ¿no? Es decir, en algún momento tenemos que empezar. Yo lo dividiría en 3 paquetes. El primer paquete que se deriva de la reforma es el paquete de las leyes nuevas. 2. La ley de responsabilidades administrativas, la ley general de responsabilidades administrativas, que es la que queremos presentar como iniciativa ciudadana. Una ley general del sistema que va a poner a trabajar a los distintos órganos. Luego tenemos un segundo paquete, que es el paquete de otras leyes orgánicas o complementarias al sistema. La ley de contabilidad gubernamental, la ley de fiscalización, la ley orgánica de la administración para recuperar la función pública, la ley orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, la ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación, con su capítulo especial de la Fiscalía Anticorrupción. Pero luego tienes otro conjunto de leyes que van a armar el sistema que tienes que abordar. Eduardo lo ha dicho en varios foros. Una ley anticorrupción también es la ley de obra pública, la ley de adquisiciones, la ley de servicio profesional de carrera, la extinción de dominio, la extinción de dominio, la de APPs, ¿no? Es decir, hay una serie de leyes que tienen que rearmarse para que este sistema no tenga huecos. Lo que queremos, ¿por qué empezamos con esta? Creo que esa es una parte importante. Empezamos con esta porque esta pone 3 cosas muy importantes. Las directrices de comportamiento de los servidores públicos. ¿Cómo es que podemos evaluar que un servidor público se porta bien, hace lo que tiene que hacer? Sus obligaciones y los 10 tipos de corrupción que vamos a repudiar todos los mexicanos. Las 10 cosas que no queremos que haga un servidor público nunca y que cuando las haga reciba consecuencias concretas. Ese parámetro, esas 3 cosas, directrices, obligaciones y tipos de corrupción, son el paraguas que tiene que permear en el resto de la agenda legislativa. Por eso empezamos por esto. Ahora, ahorita le entramos al decálogo más, fíjate que interesante. Generalmente son mandamientos, son 10. Son 10. No hace 5, sino 8, sino Hay que 10. tener cuidado porque luego hay varios donde pecan mucho, ¿verdad? Exactamente. Sí, hay unos de mayor incidencia. Sí. Oye, pero esta ruta, digamos, de 3 bloques de leyes, es compleja, Eduardo. Es muy complejo. Es muy compleja y ahí la pregunta es si en parte crees que los senadores, porque es uno de los argumentos que están dando, es complejísimo, tenemos que cambiar pues casi todas las leyes que tienen que ver con la administración pública, no nos pidan eso. Y eso, sea cierto o no, pues es nuevamente una buena coartada para no entrarle o para no sacarla. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que hay 2 momentos. Digo, si hay 3 paquetes, hay 2 momentos, Max, ¿no? El primer momento es el momento de las iniciativas o de las leyes que vienen directamente de la reforma constitucional del año pasado. Cuando decíamos ayer, IMCO, Transparencia Mexicana, que hay una sensación de urgencia y que tenemos que empezar a actuar, dejar de procrastinar, decía mi buen amigo Juan Pardinas, lo que estamos diciendo es, en estas 2 no podemos tomar perspectiva histórica, tenemos que actuar rápidamente. En las 2 que vienen de la reforma constitucional, que son la Ley General de Responsabilidades y la Ley General que crea el sistema, que es el mecanismo de coordinación. Pero, Pepe, tenemos que estar preparados para una batalla de mediano y largo plazo. O sea, si estamos cambiando de régimen, y perdóname, no estoy citando a Porfirio Muñoz Ledo cuando uso esta expresión. La reforma del Estado. No es, lo que estoy diciendo es que nuestro sistema tiene osteoporosis, y que le vamos a tener que meter calcio por mucho tiempo. No se va a resolver con la primera inyección, la primera dosis no va a resolver el problema. Entonces creo que como generación, y cuando digo generación no me refiero a nuestra edad, sino al que somos contemporáneos, estos mexicanos de esta década, vamos a tener que estar aquí 10 años dando la pelea. Esta no va a ser una batalla rápida, porque lo que estamos viendo es el primer round, ¿no? La resistencia del Congreso, no diría del Congreso, la resistencia de algunos legisladores, porque así como hay legisladores que se oponen, hay otros que apoyan. Lo que estamos viendo es esa resistencia a una batalla que va a cambiar de fondo el régimen político, porque no vamos a terminar solo en la parte de responsabilidades. Inevitablemente vamos a tener que entrar al tema de financiamiento de la política, de las relaciones indebidas durante los procesos electorales del sector privado con los partidos políticos. O sea, esto va a ser la entrada a una transformación que va a durar 10 años, no tengo la menor duda. En efecto, casi todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, llevan a tramas de poder, llevan a financiamiento del poder a través de los
partidos. Y ahí yo te pregunto si tú compartes, digamos, un poco la visión que trae, dos puntos que trae Eduardo. Una, que realmente ya empezó el cambio de régimen, y dos, que va a durar una década. Sin duda, me parece que se ha dicho ¿Compartes eso? Que ya estamos en el cambio. O sea, estamos es que hemos discutido muchos meses. Lo hemos discutido mucho tiempo y creo, mira, por lo menos tenemos el sueño de que estamos en la víspera de la primavera mexicana. Todos los grandes cambios en México han surgido de grandes crisis, ¿no? Decíamos, ¿cuál es esta, la fiscal? Decíamos, ¿La petrolera? Decíamos de broma en algún momento que vamos a ir a ponerle una plaquita a cierta Casa Blanca que hay en una calle de Reforma, ¿no? Porque gracias a esa crisis se detona el tema. No estaríamos hablando de este tema si no es por los trágicos eventos en Ayotzinapa, las casas de Malinalco, la Casa Blanca, etc. No estaríamos hablando de este tema. Estamos hablando de este tema y tú lo has visto ya en las redes sociales, la población se está moviendo y quiere enterarse del tema y quiere moverse. Entonces creo que sí estamos en la víspera de un momento fundacional, refundacional del sistema mexicano, del sistema democrático mexicano. Ya que creo que sí estamos en un momento refundacional del Estado mexicano, del Estado democrático, y también concuerdo con Eduardo, es el inicio. Vamos a poner las primeras piedras y tenemos que estar preparados para una larga batalla. Es decir, también coincides con los 10 años. Por supuesto. O sea, digamos, decálogo de la ley, 10 años pues de lucha. 9, Pepe, 9. Están. Ahora, el chiste es decir 10 años ¿para qué? Es decir, empezamos por esta ley porque queremos que esta sea primero el sistema de contención, ¿no? Es decir, primero tenemos que contener el fenómeno. Ya no podemos dejar que se expanda. Hace rato Eduardo hablaba de la osteoporosis. Ya no podemos dejar que se le sigan haciendo hoyos al sistema, porque si no ya no vamos a tener cómo recuperarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es contener el problema, y la parte de responsabilidades administrativas sirve para eso, sirve para contener el problema. A partir de ahí hay que empezar a armar el resto de las piezas para que el sistema funcione. Es decir, lo que no queremos es un sistema paralizado, no queremos muchas sanciones para que el gobierno no pueda moverse, todo lo contrario. Queremos un sistema ágil, un sistema donde los servidores públicos tengan claridad de cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, qué deben hacer y qué no, cuáles son las funciones del Estado, de los distintos órganos de gobierno, la misión y los objetivos de cada uno, y que todo aquel que sea parte de él recibe una consecuencia. Eso significaría que ustedes estarían a gusto, la sociedad civil se daría por satisfecha si en el actual periodo entra y se empieza a discutir la ley de 3 de 3, aunque no salga el Sistema Nacional Anticorrupción. No, es que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, Pepe. Pero es el primer paso, es el primer paso de contención. Es el paso de contención junto con la ley general que crea el sistema, y yo creo que la presión social va a ayudar a que se discuta lo antes posible. Es decir, cuando uno se plantea un horizonte de 10 años, no se puede, digo, esto no es como cuando estábamos en la universidad, que te esperabas a la noche anterior para hacer el trabajo de la universidad. Cuando tienes por delante 10 años, quiere decir que tienes que trabajar 10 años, no que en el 9 vas a hacer lo que no avanzaste. Si no arrancamos ya, se va moviendo y esos 10 años, en lugar de ser los próximos... la próxima generación de mexicanos van a ser 2 generaciones de mexicanos. Los problemas se agravan exponencialmente. ¿A qué voy? Mira, el año pasado fue público, incluso Excelsior publicó una diferencia de opinión entre el Auditor Superior de la Federación y Transparencia Mexicana y yo, en el que yo le decía, auditor, si arrancamos muy rápido, en 3 vamos a empezar a ver los primeros resultados. En ese momento decía el auditor, no, puede ser antes. Pues ya llevamos el primer año. En mayo se cumple el primer año y no hemos avanzado en la ley. Olvídate de la implementación. Entonces, cuando decimos 10 años, es arrancar hoy para que empecemos a implementar en el 2017, para que empiecen la siguiente etapa de reformas en el siguiente periodo ordinario de sesiones en septiembre. Es decir, y eso es moverse muy rápido. Y eso por no decir que la ley, que además fue vanguardista, de los primeros países que tuvieron leyes de transparencia, por ejemplo, en el mundo, pues ya tenemos con ella 15 años. O sea que digamos que la osteoporosis ha ido bastante lenta. Pero hay un factor que me llama la atención, y es la presión internacional. Lo comentaba contigo, Max, parece que han tomado la decisión, si uno ve la cobertura que están haciendo las informaciones, el último escándalo de función pública, una investigación de Reuters sobre, por supuesto que indigna, pero es un asunto muy menor respecto a muchos otros casos, los excesos y lujos de 3 funcionarios viajando. ¿Qué está pasando fuera? Pues yo creo que no van a soltar. No lo van a soltar, y yo creo que lo que sucedió es que se rompió la burbuja, ¿no? Es decir, después de
esta campaña mediática internacional sobre las reformas estructurales, la energía, las telecomunicaciones, de repente el mundo se dio cuenta que México sigue siendo lo que ya conocía, ¿no? Es decir, un país con una carencia brutal de instituciones democráticas, de rendición de cuentas, de vigilancia, de control. Es decir, las reformas estructurales no resolvieron los problemas de cáncer que se estaba carcomiendo al Estado completo, ¿no? Y lo peor es que ya empezó a costar dinero a inversionistas extranjeros, al mismo Estado mexicano. Ya no están llegando las inversiones que se pensaban, ya no están haciéndose los grandes proyectos, porque hay desconfianza. Es decir, cuando el gobierno mexicano manda la señal de que los que obtienen contratos son los cercanos al gobierno, los que obtienen pagos son los cercanos al gobierno. Las grandes empresas, constructoras de servicios se paralizan. Por supuesto, y sobre todo porque ellos están sometidos a normas muy rigurosas en Europa y en Estados Unidos que los fiscalizan desde fuera y que dice, bueno, ¿yo cómo me voy a ir a meter a México? ¿A dónde? Yo pensaba, por ejemplo, en un inversionista petrolero que dice, voy a ir a poner mi oficina en Veracruz o en Tampico, y hace un pequeño estudio de qué es Veracruz o qué es Tampico, y dice, los actores políticos, qué complicado y cuántos riesgos implica poner mis oficinas ahí para luego invertir miles de millones de pesos en una tecnología que a lo mejor después no tiene la misma seguridad que tendría en otro lugar del mundo. Ya empieza a costar dinero. Por eso lo que estás diciendo en pocas palabras es, ya hay, digamos, una lectura muy clara de que la corrupción está teniendo impacto sobre el desarrollo del país. Yo estoy seguro que sí. Ya está costando la corrupción al desarrollo del país. Hay conciencia de ello. De esto estamos hablando hoy aquí en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Max Kaiser, que es el director de Anticorrupción del INCO, y con Eduardo Bojorquez, que es el director de Transparencia Mexicana. Nos quedamos con esa pregunta. ¿Tú crees que ya hay, digamos, esa conciencia extendida dentro de los poderes, diríamos, en México, el Ejecutivo, que realmente la corrupción ya impacta el desarrollo? Yo creo que la conciencia, como dices, Pepe, es para la sociedad en general. Siempre le ha costado al desarrollo la corrupción, no le empezó a costar recientemente. Es el impuesto más regresivo que tenemos. Una familia que gana menos de un salario mínimo invierte el 33% de su ingreso, invierte es un decir, en el pago de sobornos, tiene que pagar sobornos por el 33% de su ingreso para acceder a servicios públicos. Oye, y eso sin medir la extorsión del crimen y otra clase, esto es otra clase de lindeces. Cuando te relacionas con el Estado legalmente constituido, hablando, digamos, ¿no? de lo que se ve. Y luego, pues piensa en cada bache, cada carretera mal terminada, cada puente que no se construyó, cada observación del auditor superior cuando dicen se destinaron a otro propósito recursos que debían de llevarse a A o B o C, pues ya te costó en términos de desarrollo. Ahora, puedes tener buenas leyes, puedes tomar conciencia de estos costos, Max, pero hay datos que son también, o que te hablan de realidades que son difíciles de cambiar. Ahí está la intervención que tuvo el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en el Senado, me parece que ayer. Y es, cerca del 50% de los casos que logra el Estado, de los pocos que logra plantear sobre corrupción, no los puede ganar. No los puede ganar por incompetencia, por incapacidad, por ministerios públicos, por no hacer bien la averiguación previa, etcétera. Pues mira, creo que tenemos que partir de la idea de que el sistema anticorrupción necesita 4 columnas. Necesita identificar casos, necesita investigar casos, necesita que esas investigaciones acaben en una sanción y, lo más importante, necesita aprender de todo esto para poder hacer prevención. Es decir, un sistema que no identifica casos de corrupción es un sistema que no sirve, ¿no? Es decir, todo se queda guardado, abstracto, todo se queda escondido. Ahora, un sistema que identifica casos, como pasa en México, y que salen a la luz, que se convierten en escándalos, pero no los investiga, peor, porque manda un mensaje de impunidad y genera los incentivos contrarios. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Un sistema que identifica, investiga, pero no sanciona, sigue mandando el mismo mensaje. Ya me investigaron, ya recibí un escarnio público, ya me hicieron el escándalo, pero si me aguanto un par de años, regreso a un cargo, regreso a un lugar y no pasa nada, si no hay una sanción. Tiene que haber la sanción y después tenemos que aprender de toda la cadena completa para generar prevención.
A ver, justamente esos son los 4 pilares que, por ejemplo, no solamente no han existido, o son débiles, o están derruidos, o tienen osteoporosis, para seguir con el ejemplo de Eduardo, en México. Ahí está el caso de Guatemala, justamente porque no estaban estos pilares, es que trajeron a la fiscalía que fue a identificar un caso, el de las tramas de corrupción que involucraba a la vicepresidenta del presidente. Así es. La gran diferencia, Pepe, es que a mí me encanta la CICIG. De este país están empezando a hablar de eso. De la CICIG, sí. A mí me encanta la CICIG para un caso. Y un caso de la importancia que es enjuiciar a una vicepresidenta y a un presidente. Pero para cambiar un sistema, para enfrentar la osteoporosis, no puedes traer una gran armadura, ¿verdad? Pues si le pones una gran armadura a un cuerpo con osteoporosis, se desploma. Lo que estás diciendo es si sigues efectismo. No, si sigues efectiva, o sea, es para un caso, efectiva pero efectista. No, no cambia las instituciones. Bueno, yo creo que la sociedad guatemalteca hoy sabe que puede haber depuesto un presidente, pero la justicia cotidiana no ha cambiado en Guatemala. ¿Cómo ves eso? ¿Coincides, Max? Sí. Porque es ejemplar, digo, cuando tú llegas a ese nivel, también mandas un mensaje muy claro sobre impunidad. Bueno, lo poníamos hace rato. Dime si algo cambió en el sistema educativo mexicano con encerrar al enemigo público número 1 de los últimos años. El Bester Gordillo en la calle, y pregúntale a los padres que van a las escuelas públicas si ya no les cobran cuotas, si pueden inscribir a los hijos donde van. Si mejoró la calidad de la educación. Es el objetivo, está claro. No, precisamente por eso te digo que la construcción de las instituciones tiene que basarse en estos 4 pilares. La construcción tiene que basarse en generar sistemas de contención, generar sistemas de prevención que poco a poco vayan remodelando el Estado hacia un Estado eficaz, un Estado justo, un Estado que tenga la capacidad de dar buenos servicios a cualquier área de la población. Hay escándalos de corrupción, tú citabas la Casa Blanca, la respuesta es que se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso y luego pues ahí que se quede, ¿no? Que se pudra a lo mejor no sé cuántos años y pues que el cambio sea ya que lo vean ahí en el 2050. Bueno, el propio... Me pregunto. No creo, bueno, esa es la estrategia de algunos, sí, seguramente. La diferencia aquí es donde empezamos, es el tema de la primavera mexicana. Lo que cambia en esta ecuación es que este ya no es un tema solo de la clase política. O sea, si tú ves la respuesta, yo de verdad estoy muy asombrado de la respuesta con lo de la ley 3 de 3. Bueno, el año pasado con 3 de 3 y este año con la ley 3 de 3. Perdóname, Pepe, yo no había visto a una iniciativa social que juntara al Tecnológico de Monterrey, a la UNAM, al CIDE. No me refiero a la parte técnica, me refiero a la parte política. O sea, ayer estuve en Puebla, estaban la Universidad Iberoamericana, la UT, la UPAEP. O sea, está empezando a tomar una fuerza que describe primero lo grave del hartazgo, ¿no? Del daño, ¿no? O sea, el agravio fue ya institucionalizado, pero también que ya no estamos dispuestos a quedarnos en la sobremesa, en la queja simplemente. Sí, mira, es pasar de la indignación a la acción, pero estamos hablando de actores que podrían muy cómodamente no entrarle a estos temas, ¿no? Que incluso en ocasiones han sido apolíticos, ¿no? El propio sector empresarial, ¿tú sabes lo difícil que debe haber sido para ellos reconocer que son la mitad del problema de la corrupción en México? Que las tramas de corrupción pasan por ellos, está claro. A ver, el lunes yo nunca había escuchado, el auditor superior es un tipo ecuánime, es un tipo muy serio. Yo nunca lo había escuchado tan enojado ante una pregunta, cuando le preguntan, el gobernador de Veracruz debería acabar en la cárcel, y su respuesta enfática y enojada fue, ojalá. Y estoy seguro que lo mismo opinan los veracruzanos, ¿no? Pero también creo que los veracruzanos saben que si su exgobernador, o eventualmente exgobernador, acaba en la cárcel, en el Estado nada va a cambiar si no cambian todas las instituciones que se encarguen de observar, investigar, identificar, investigar y sancionar todos aquellos huecos que se generaron derivado de una mala administración. Es decir, lo que creo que Eduardo no está diciendo cuando dice ya no nos vamos a conformar con cabezas, no quiere decir que no queramos algunas, ¿no? Es decir, queremos las dos cosas. Bueno, que haya sanciones justas, pero que esas sanciones justas nos sirvan para replantear y refundar las instituciones, ¿no? Cuando ya ves al auditor superior de la Federación frustrado igual que el resto de la población, quiere decir que ya llegamos al momento de inflexión. La espuma cada día sube, donde tenemos que cambiar. Sube más arriba. ¿Coincides con la misma lectura? Mira, Aguascalientes, el exgobernador de Aguascalientes está
libre bajo fianza, pero con un proceso de investigación. Así es, Fernando. Pablo Salazar fue a prisión, el exgobernador de Chiapas, el exgobernador Granier, el exgobernador de Baja California Sur, el exgobernador de Sonora está bajo investigación, el exgobernador de Nuevo León está bajo investigación. Entonces, el punto de la ecuación es que... A pesar de y eso... lo dice muy bien Max, Ajá. se necesitan dos cosas. Que este sistema con su imperfección empiece a funcionar, que haya responsables y que no haya impunidad, pero al mismo tiempo que le cerremos la llave al grifo que permitía que todo esto ocurriera. Y la llave no está en la sanción, la llave está en repensar el régimen político, administrativo, la responsabilidad dentro del Estado, qué es y qué no es corrupción. O sea, luchar contra la corrupción es reformar la forma de ejercer el poder. Las dos, no hay otra. Claro. Pero Además, fíjate, lo dice sí. un conocido tuyo, lo dice muy bien Sergio Fajardo, la verdadera lucha contra la corrupción es cambiar el régimen político. De acuerdo, pero no solo eso, o sea, no acaba de disuadir a muchos. Ahí están, por ejemplo, los casos, ustedes los conocen, los fideicomisos que están revelando, en los que se oculta, ¿no? Deuda a nivel de los estados y quizás hasta sirven para financiar campañas. O sea, no todo el mundo está tomando la misma lectura, ¿eh? Quizá no, pero lo que creo que ya empezó a cambiar es que la corrupción ya no es un crimen sin víctimas, que ese era el gran problema de la corrupción. Parecía que era solo el exgobernador que compra su departamento en la torre más cara de Nueva York y ya. La gente ya empezó a entender que si el gobernador de cierto estado pudo comprar un departamento ahí, es porque un hospital de Oaxaca se quedó sin dinero o porque una carretera no se construyó. Cierro contigo. Tú sí llevas un montón de tiempo viendo esto. Mira nada más cómo me ha dejado este tema. La última década. Yo te voy a decir, ¿qué creo que es lo más rico de este momento? En primer lugar, que la primavera mexicana pasa por la movilización social, pero con un cambio institucional. Eso es muy importante. Si lo conseguimos, vamos a hacer historia en el mundo. Segundo tema, que ya dejamos el discurso de la transparencia como eufemismo de la lucha contra la corrupción. Hay una agenda de transparencia y hay una agenda de anticorrupción que tienen que correr en paralelo y es muy importante. Y tercero y último punto, fíjate, hoy hay una cantidad de especialistas que no teníamos cuando tú fuiste pionero en los temas de transparencia y yo me empecé a meter en estos temas más o menos en la misma época. Hoy tenemos especialistas que no teníamos antes. No, bueno, por o sea, no solo el presidente Max Kaiser. Sí, hay un grupo de pensantes, de trabajadores intelectuales, de académicos que ya traen, ¿no? Etcétera. Sí, pero el activismo puede ser solo marchar, ¿no? El cambio institucional depende de que te manifiestes, pero que estén las ideas y que puedan convertirse en prácticas cotidianas. Pues gracias a los dos, se nos fue el tiempo rapidísimo. Un placer haberte tenido aquí, Max Kaiser. Muchas gracias por la invitación, director Pepe. de Anticorrupción del INCO, y por supuesto, como siempre, un placer haber tenido Un gusto, Pepe. a Eduardo Bujor, que es director de Transparencia Mexicana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.